Bien, empezamos con problemas de optimización. ¿Alguien alguna vez escuchó a qué hacemos referencia cuando estamos trabajando con problemas de optimización o qué suena la palabra optimizar para ustedes? No sé quién. Pensé que estaba hablándole. Yo lo vi un par de veces. Vi lo que era optimización, era como llegar al punto óptimo entre dos variables sobre un tema específico, sería. Bien. Yo lo vi como el ejemplo de una caja nada más. Ok, bien. En líneas generales, cuando hablamos de optimizar, ¿sí? No importa si son problemas o optimizar tiempo, lo que estamos pensando es, en criollo, sacarle el mejor provecho a una situación. Si pensamos en optimizar el tiempo, por ejemplo, de limpieza, y estoy pensando buscar alguna estrategia que a mí me permita limpiar más rápido y que me quede tiempo libre. Y estoy pensando, por ejemplo, en que tengo que elaborar cajas, ya que Isaías dijo que lo vio con un ejemplo de caja, y tengo, por ejemplo, planchas de cartón, puedo pensar en optimizar el volumen de la caja usando la medida más conveniente. Entonces, confeccionaría algún molde donde tenga menor desperdicio de cartón y mayor volumen. Entonces, puedo ir trabajando de esa manera como para optimizar lo que es el tiempo, el espacio, el volumen, la capacidad, lo que sea. Cuando matemáticamente estamos pensando en problemas de optimización, ¿sí? Vamos a estar justamente buscando minimizar o maximizar el valor de una variable, ¿sí? Para eso no queda otra que obtener una función, y cuando digo obtener es que nosotros tenemos que ser capaces de desarrollar esa función y buscar cuáles son sus máximos o los mínimos con el criterio de la primera derivada. Si hacemos eso, estamos en condiciones de optimizar muchas situaciones problemáticas. ¿Cuáles son los consejos para abordar este tipo de problemas? El primero es leer bien el problema, es leer este enunciado. Leerlo no una sola vez de corrido, sino hacer una lectura comprensiva e ir identificando cuáles son las variables que tienen que entrar en juego. Por ejemplo, si pensamos en el problema de la caja, tengo que calcular la superficie mínima de cartón para usar y tengo que calcular también el volumen máximo para guardar algo, ¿sí? Una vez que yo ya identifiqué cuáles son las variables, estoy obligado a plantear esta función que vamos a optimizar, ¿sí? La función tiene que tener una única variable, porque si tenemos muchas variables, no hay chance de que lo saquemos fácilmente, nos vamos a querer morir. Entonces, al hablar o al pedir que tenga una única variable, lo que estamos exigiendo es que pongamos a todas las variables en función de una sola. Entonces, si por ejemplo trabajamos con superficie que tengo base y altura, tendré que escribir a la altura en función de la base para que todo me quede como una única variable. Eso es lo que se pide. Obviamente, una vez que ya tengo mi función que está puesta en una única variable, tenemos que hallar la primera derivada, porque si no, no hay chance de usar el criterio de la primera derivada, ¿sí? Y buscamos cuáles son los máximos o mínimos de esta función. Último paso, interpretar la solución. Con todo esto, estamos en condiciones de optimizar problemas. Vamos a algunos ejemplos, ¿sí? Un rectángulo de perímetro 12 gira sobre uno de sus lados para engendrar un cilindro. De todos los rectángulos posibles, ¿cuál genera el cilindro de mayor volumen? ¿Qué se les ocurre de este problema?
¿Están ahí? ¿Me asusté? Sí, Sí, la verdad que Sí, estamos pensando. ¿Cómo? Estamos pensando. Los mató el problema, ¿no? sí, porque no sé, me imagino un rectángulo. Pero bueno, ¿ves? Ahí no me Ahí va. imaginaba eso. Ahí va, bien, ahí lo vamos pensando. Fíjense que, o sea, siempre que tenemos así un problema, porque a nosotros nada más me va a venir esto dado, un enunciado así y me va a dejar como abandonada a la deriva. Entonces, la primera sugerencia es desarrollar un boceto de lo que se me está pidiendo. Si a mí me dice que tengo un rectángulo, yo les voy a mostrar cómo yo construyo los modelos, entre comillas, dibujo mi rectángulo, ¿sí? No importa qué lado esté acostado, qué lado esté parado, sé que los términos que se usan no son ni acostado ni parado, pero ahora para explicar y entenderlo es lo que más cómodo nos queda, ¿sí? Dibujé un rectángulo, al que llamo X uno de sus lados. Y me está diciendo que si girara este rectángulo, obviamente para girar va a tener que quedar sostenido sobre un eje, y este sería el eje, va a ir generando un cilindro, ¿sí? Entonces, este sería mi dibujo. Dice, ¿cuál genera el cilindro de mayor volumen? Y para estudiar el volumen del cilindro tengo que pensar cuáles son estas variables también. Ese es el lado, porque me está diciendo de todos los rectángulos posibles, cuál es el que genera el cilindro de mayor volumen. No me está diciendo el valor de ninguno de los lados, solamente de este rectángulo me dice que tiene perímetro 12. Entonces, yo podría pensar que puede ser un rectángulo que mide 3 por 4, porque 3 por 4 me da 12, o sea que tiene un lado de 4 y un lado de 3. Podría pensar un rectángulo de 6 por 2, que tiene un lado de 6 y otro de 2. Y así podríamos encontrar muchísimos, ¿sí? Rectángulos distintos que cumplan con la única condición que a mí se me está dando, con la única indicación, que el perímetro sea de 12. Sería, Entonces, perdón, una sí, pregunta. Esto lo tendríamos que pensar como un pedacito, digamos, una parte, como una hoja de ponele de un queso, una rebanada. Una cosa podría ser, así, porque podría me ser. cuesta mentalizarlo, no sé, no Podría ser, entiendo. a ver, como para que visualicen esto, cuando hablamos de cilindro, estamos pensando, ¿vieron el rollo de papel higiénico? Lo que viene dentro del rollo de papel higiénico. Sí, Sí, Bueno, el tubo. eso que está dentro, ese tubito marrón, ese es un cilindro, ¿sí? Como para que no veamos, que sería todo esto que estoy viendo acá en el borde. Lo que me está diciendo el problema es que si yo tengo un rectángulo, puedo girarlo y generar todo este cilindro. Es como si nosotros ahora pusiéramos un pedacito de papel, un pedacito de tamaño rectangular dentro del tubo de papel higiénico y lo hiciéramos girar para ir generando todo lo que es ese cilindro. Ahí es un poco más fácil de ver. sí. Pero Profe, que nosotros tenemos que calcular toda la cantidad que al girarlo. Exacto, lo que sería Ah, el volumen de ese cilindro que queda generado. bien. profe, Había otra pregunta por ahí. cuando dice el perímetro, se refiere al perímetro del rectángulo, Al ¿no? O sea, perímetro del rectángulo, es la, decir, la suma de los lados, de la todos los suma lados. de los 4 lados, ¿sí? Ah, O multiplicar el lado más largo por el lado más corto. El perímetro saben que lo podemos hacer así, sumando todos los lados de una figura o, en el caso particular que sea un rectángulo, lo podemos pensar como base por altura. Por eso yo iba diciendo 3 por 4, 6 por 2, 12 por 1, y así tenemos muchos más. Una vez que hicimos nuestro modelo como para saber dónde estamos parados o qué es lo que se nos está pidiendo, empezamos a identificar. Decimos, no sabemos cuál va a ser el lado que tome el rectángulo, ¿sí? Si este lado fuese más chico, el cilindro claramente quedaría más alto.
si el lado se hace más largo, el cilindro va a quedar más chatito. Tenemos que pensar que el lado del rectángulo, al no saber cuál es la medida fija que tiene, puede ir variando. Por eso lo identificamos con la variable X. Me está diciendo, che, no sé cuánto mide, pero va a poder tomar ciertos valores. Entonces, identificamos nuestra primera variable y la que tenemos allá es nuestra segunda variable, h de x. ¿Y por qué la llamamos y? La llamamos y para que nosotros se nos sea un poco más fácil identificar cuál es la función. En definitiva, esta h de x, ¿sí? O esta y, como la querramos llamar de manera más cómoda, lo que me está representando es la altura que va a tener nuestro rectángulo. Entonces, mientras que x me marca la base, h de x o y me está representando la altura, siempre pensando que estamos trabajando en este momento con nuestro rectángulo. Y podemos plantear entonces cuál sería la forma, ¿sí?, de encontrar nuestro perímetro del rectángulo. Tengo 2 veces el lado que llamamos x. Por eso lo escribo como 2 por x. Tengo una vez que esto está acá y otra vez que esto está acá. Tengo 2 veces el lado que se llama y. Este de acá y este de acá. Por eso le sumo a las 2 bases, entre comillas, las 2 alturas. Y eso tiene que ser igual a 12. Eso es lo que me está diciendo. Me acabo de dar cuenta que en un momento dije base por altura y no, ahí metí la pata. Es base más altura por 2. Es muy viernes, chicos, es muy viernes. Y nublado encima. Bien. Entonces, ya sabemos cómo expresar nuestro perímetro del rectángulo. Fíjense que hasta acá no estuvimos haciendo mucho, más allá de pensar. Tengo el rectángulo que tiene como base al lado X, como altura al lado Y. Entonces, la forma de encontrar el perímetro sería Profe, 2 por X más 2 por Y, y tiene que ser igual a 12, porque es el único dato numérico que me da el problema. Por otro lado, sabemos que hay otra función con la que trabajar, porque me está pidiendo que nuestro cilindro tenga un mayor volumen. Entonces voy a tener que pensar en cuál es la expresión que a mí me permite calcular el volumen de un cilindro. Cuando pensamos en volumen, estamos pensando en capacidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto líquido yo podría ponerle a este cilindro? Por eso, en nuestro volumen vamos a encontrar siempre, no importa cuál sea el cuerpo con el que estemos trabajando, 3 variables en juego. Lo que sería la base, la altura y el despegue, por decirlo de alguna manera. Como la base de un cilindro siempre es un círculo, multiplicamos a lo que sería la superficie del círculo por la altura que va tomando, ¿sí? ¿Se acuerdan algo de geometría o no? sí, un poco sí. Un poco sí. Más o menos, porque yo sé que geometría no se ve mucho en lo que es la escuela secundaria. Y si lo ven, nada más lo ven en primero o segundo. O sea que pasaron muchísimos años de que no tocan nada de esto. No hay que desesperar. Hay una hoja con todas las fórmulas como para que tengan a mano y no tengan que empezar a googlear cuál es la fórmula. Hay una hoja. Está en el campus. Bien. Entonces, voy a escribir el volumen del cilindro en función, ¿sí?, de las notaciones que yo ya usé para el rectángulo. A ver, si yo ya sé que el cilindro va a coincidir con la altura del rectángulo, porque de hecho así se forma, en vez de ponerle H, le voy a poner I. Entonces me quedan, fíjense, la ecuación del perímetro usando X e Y, y la ecuación del volumen del cilindro usando X e Y, porque pi es pi, es ese 3,14 que estamos acostumbrados a usar. Entonces hasta acá tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿sí?
Vieron que uno de los consejos que daba al empezar es que tenemos que lograr poner todo en función de una única variable, porque si no nos vamos a volver locos. Entonces, elijo despejar una de estas dos variables. ¿Cuál elijo despejar? Puedo tener libertad, pero en líneas generales siempre se despeja lo que es la variable y, ¿sí? Para que me quede escrito como una función bastante similar a lo que trabajamos. Entonces, si miramos lo del perímetro, el 2i es lo que yo voy a buscar dejar solo, en realidad voy a buscar dejar solo la y, pero no importa. El 2x lo paso restando para el otro lado, y por último, el 2 que estaba multiplicando la y, lo paso dividiendo. Entonces me queda que y la puedo escribir como 6 menos x. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Eso Bien. después Sí. lo reemplazo en la otra ecuación. Y ya Ahí vamos, Bien. exacto. Salí para dar ingreso a alguien, ¿eh? No es que, ahí va. Bien, llegamos a eso. A escribir y como 6 menos x. Entonces, nos vamos a la otra ecuación, a la otra función, ¿sí? Y vamos a escribir a la y como 6 menos x. Todo lo otro lo dejamos tal cual. Fíjense, el pi va tal cual, el x al cuadrado también va tal cual. Lo único que hice fue este y escribirlo de una nueva manera, con este 6 menos x que yo encontré. No hicimos más nada. Con esto, voy a hacer la propiedad distributiva, ¿sí? Porque tengo muchos términos con x. Entonces distribuimos pi por x al cuadrado por 6, me quedaría 6 por pi por x al cuadrado, y pi por x al cuadrado por menos x, me queda menos pi por x al cubo. Recuerden que los exponentes se suman, porque se estaba multiplicando. Tenemos nuestra tan ansiada función, ¿sí? La del volumen. Esta es la función con la que nosotros vamos a trabajar y vamos a optimizar buscando justamente cuáles son los máximos y los mínimos de esta función. ¿Sí? ¿Hasta acá se viene entendiendo? Sí. Perfecto. Sí. Nunca lo vi Bien. así, te aviso. Pero bueno, entiendo. Sí, yo tampoco. Yo les voy a decir, los problemas de optimización, primero que van a encontrar un montón. Según como uno arranque a optimizar problemas, puede sufrir un trastorno, o sea, y no querer tocarlos nunca más, o podés decir, che, esto es una pavada, es fácil y sigo trabajando sin ningún problema. Cuando yo empecé a trabajar con optimización, cuando yo estudiaba y trabajaba con optimización, fue como muy traumático para mí. Entonces fui buscando la manera de que sea bastante llevadero. Por eso les voy preguntando, si venimos bien hasta acá. Créanme que son muy fáciles. Ok, encontramos nuestro volumen, nuestra función a optimizar, y eso es lo que vamos a derivar, ¿sí? Derivando usando la tabla de derivadas, acá ya no vamos a derivar más por definición porque no queremos morir en el intento, ¿sí? Pero prestando mucha atención. ¿Por qué? Nosotros en nuestra función original vemos que aparece un pi. No vayamos a confundir este pi con una variable. Pi es un número, lo que pasa es que se lo escribe así para tener su valor exacto. Pero cuando yo voy a derivar este término, por ejemplo, el primer término que tengo, 6 por pi por x al cuadrado, la única variable que entra en juego para derivar es lo que es el término de x al cuadrado. 6 por pi se mantienen fijos. El 2, que está como potencia, bajaba y multiplica, por eso es que me queda 12 por pi, y se reduce en una unidad, por eso me queda x elevado a la 1. Lo mismo pasa cuando vayamos a derivar el segundo término. Nuestro segundo término es menos pi por x al cubo. El pi está multiplicando, el menos pi, mejor dicho, está multiplicando a la x al cubo. Derivamos la x al cubo, el 3 va a bajar, va a estar multiplicando la expresión que yo ya tenía, y el exponente x se reduce en una unidad.
Entonces acá tenemos nuestra función derivada. ¿Seguimos? Sí. Genial. Sí. Vayan preguntando sin problemas. Una vez que ya optimizamos, nosotros dijimos que teníamos que usar el criterio de la primera derivada. Para usar ese criterio de la primera derivada, necesitábamos encontrar claramente los puntos críticos de esta primera derivada. Y para hacer eso, le igualábamos a 0. Por eso es que aparece acá este igual a 0. ¿Sí? Entonces, trabajamos con esta ecuación, que si prestamos atención, no es más que una ecuación de segundo grado, por más que aparezcan los pi. Pi es un número, así que no los asuste. Tenemos una ecuación de segundo grado que tiene la siguiente información. Término cuadrático, obviamente, y término lineal. No hay término independiente. O sea que no es necesario ni que use Bhaskara, porque si yo podría usarla. Al que le gusta Bhaskara, usa Bhaskara. Pero al ser incompleta, yo puedo resolverla de otra manera. Lo que hice fue sacar factor común, ¿sí? Los dos términos tenían a pi, tenían a x, y además los dos son múltiplos de 3. Por eso saqué como factor común 3 por pi por x. Al primer término solo le estaba faltando un 4, porque 4 por 3 por pi por x me da 12 pi por x. Al segundo término, nada más le estaba faltando una x. Entonces me queda esta x acá. Saqué factor común. Al sacar factor común y ver mi ecuación así, yo rápidamente puedo decir cuáles serían las raíces o los puntos críticos de esta función. A ver, del primero, sabemos que si x vale 0, 0 por algo se hace todo 0. Esa es mi primer raíz. Si me centro en el paréntesis, 4 menos cuánto me da 0, y es 4, entonces mi otra raíz es 0. Con estas dos raíces seguimos trabajando. ¿Venimos bien? Sí. Genial. Sí. Buscamos criterio de la segunda derivada. ¿Por qué vamos al de la segunda derivada ahora? A ver. Para sacar los puntos críticos. Para buscar los máximos y los mínimos, porque se acuerdan que Bien. máximos y mínimos los teníamos con la segunda derivada. Entonces vamos así. Una vez, fíjense, vamos a repasar. Derivé mi primer función y busqué cuáles son los puntos críticos. Ahora, vuelvo a derivar, si calculo la segunda derivada y me pongo a trabajar. La segunda derivada de esta que acabamos de derivar antes, por eso me queda, el término lineal era 12 por pi por x, la derivada me queda solo 12 pi. El segundo término era menos 3 por pi por x al cuadrado, me queda derivado menos 6 pi por x. Una vez que hicimos esto, ¿qué hacemos? ¿Por qué hago eso? A ver si vienen bien. ¿Por qué evalúa la función en 0? Para averiguar dónde es creciente y decreciente. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿A dónde cambia de concavidad? Ok, bueno, vamos bien, vamos bien. Cuando yo evalúo mi función en 0, ¿sí? Me queda 12 pi, un valor positivo. Cuando yo evalúo mi función, que es la segunda derivada, en 4, es decir, en el otro punto crítico que habíamos obtenido, me da negativo, menos 12 pi. Esto me permite a mí hacer el gráfico de la función con la que estamos trabajando. Y puedo decir entonces, mirando este gráfico, mirando la función con la que estamos trabajando, que ¿dónde hay un máximo? ¿En qué lugar? En 4x. Cuando x vale 4. En realidad, yo hice el gráfico no porque el gráfico sea necesario para nada, porque nosotros ya sabemos qué es lo que dice el criterio de la segunda derivada. Si nosotros calculábamos la segunda derivada y la evaluamos en las raíces, en los puntos críticos de la primera,
Si me daba positivo, quería decir que hay un mínimo. Acá está mi mínimo. Si me daba negativo, quería decir que hay un máximo. ¿Sí? Está acá el máximo. El gráfico lo hice como para visualizarlo, pero con esto ya estábamos listos. ¿Sí? Entonces, cuando X vale 4, yo ya sé que voy a tener mi mayor volumen. Es el punto más alto. Esta parte no tiene sentido estudiarla, lo que es para el otro lado, porque obviamente no puede existir un volumen negativo. Tenemos que entender qué es lo que el problema me está preguntando. Entonces, de esta parte, del 0 adelante, el punto más alto claramente está en 4. Lo sacamos analíticamente. Ahora, fíjense que yo la solución la expresé como una solución con dos variables o con dos respuestas. No solo di el valor de X, que vale 4, que ya lo habíamos determinado acá, estoy respondiendo cuánto vale Y. ¿Por qué respondo cuánto vale Y? ¿Me sirve saber solo cuánto es la base del rectángulo o necesito también indicar cuál va a ser? La altura. Y la necesito para el volumen. Totalmente. ¿De dónde la saco? Vieron que acá habíamos despejado nosotros Y. Entonces puedo hacer 6 menos 4 y me da 2. De ahí sale mi solución. Parece sencillito, pero vamos a ver lo que viene después. Bueno, ¿Profe? ¿quieren tomar nota de esto? Sí. 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 Por las Profe, una dudas. pregunta. Sí, En el gráfico, en lo que es el gráfico, el eje Y está representando lo que sea el volumen solamente, ¿no? la función lo que está haciendo es representar exacto el volumen. Y la lectura que yo hago es cuando X, cuando la base del rectángulo vale 4, el volumen es máximo. Así se lee, por eso vemos que el volumen, acá no sé si se llega a ver, pero acá hay un 100, esa es la escala. Cuando la base de este rectángulo es de 4, va a alcanzar un volumen de 100 unidades. 100 unidades cúbicas. Me quedo callada 2 minutos, así copian tranquilos. Profe, Sí, ¿y el y es igual a 2? ¿Está representado en la gráfica o no? en la gráfica esta no, porque lo que estamos viendo representado acá es la función volumen, es esta función con la que nosotros derivamos. Repito, yo este gráfico de la función lo hice como para que veamos que realmente lo que hicimos estaba bien, para que podamos visualizar. Pero en definitiva, nosotros al evaluar lo que sería la segunda derivada, saco un poquito el gráfico así no nos marea, nosotros evaluamos la segunda derivada en los puntos críticos de la primera, en 0 y en 4. Cuando lo evalué en 0 me dio un número positivo, eso automáticamente traducíamos en que era un mínimo. Cuando me da en 4, cuando le evalúo, perdón, en 4 y me da un número negativo, automáticamente lo traduzco en que es mi máximo. Como la función solamente tenía 2 puntos críticos, no hay chance de que sea en otro lugar. Entonces, como a mí me pedían volumen mayor, me quedo con el máximo. El máximo es en 4. Para saber cuánto tiene que tomar el otro lado del rectángulo, y vengo acá y digo 6 menos 4, 2. Entonces, y vale 2. El gráfico es para mostrarles, ¿sí? Ustedes obviamente también lo pueden hacer, pero como para que se vea y se entienda que si no hacemos el gráfico llegábamos de la misma manera. Ah, bueno, ahora Bien. Tomen nota de todo lo que necesiten. Profe, ¿cómo tenés de resultado 100? ¿Cómo me da de resultado el 100 del volumen? Sí. Trabajando con mi función original.
Si yo a la x en la función original lo reemplazo por 4, que es el valor donde estoy trabajando, me da 100. Listo. Profe, ¿Sí? o sea, usar la primera y segunda derivada nos da los puntos críticos de manera totalmente analítica, sin tener que hacer el gráfico. Exactamente. Claro. Lo que hicimos fue armar nuestra función, ¿no? La del volumen. Derivamos una primera vez para encontrar cuáles eran los puntos críticos. Después derivamos una segunda vez para encontrar esta segunda derivada y evaluarla en los puntos críticos que habíamos encontrado previamente. Y ahí determinamos dónde hay un máximo y mínimo. Buenos días, profe, recién me engancho. ¿El ejercicio que dio de tarea está grabado o no? Todavía no, ese lo vamos a corregir todos el miércoles que viene, Está bien. porque hay algunos que Bueno, todavía no lo hicieron. no, yo lo hice, pero no me gusta, así que por eso quería saber el resultado. Bueno, el miércoles que viene, si querés, mándame una foto. Sí, lo tengo que Después, lograr no más en mi ahora, cabeza. después. No hay problema. Está grabado desde el principio porque yo me enganché recién. Está Porque todo estaba grabado lenta la... desde el principio, sí. Gracias. Profe, hola, buen día. Buenos días. Le consulto, el menos 12 pi, ¿por qué indica que es positivo y es el máximo si es un número negativo? ¿Qué representa el menos 12 pi? ¿Se acuerdan qué es lo que decía el criterio de la segunda derivada? No. A ver, si yo cuando evalúo mi segunda derivada, ¿sí? Con los puntos críticos de la primera, me da un número Tengo un negativo, máximo. quiere decir que tengo un máximo. Si me da un número positivo, quiere decir que tengo un mínimo. Es como que va en contra de la lógica. Por eso en el cero que me había dado positivo es que tengo el mínimo, y en el máximo, y cuando me había dado menos 12 pi, un número negativo, tengo mi máximo. Va en contra de la lógica. Anótense eso para no perderlo, para no olvidarlo. Ok, gracias. Cuando ustedes me digan, seguimos, ¿eh? Profe, Sí. para terminar de entender bien, para que yo pueda terminar de entender bien, esto de la optimización se refiere a buscar cómo aprovechar mejor al máximo los recursos porque como los recursos Exacto, son limitados, cómo sacarles el mejor provecho, ¿no? exactamente. Ajá. Gastar la menor cantidad de material posible, como para, por ejemplo, obtener el mayor volumen, porque fíjense que en este caso en particular, lo único que me decía es que yo puedo tener un rectángulo cuyo perímetro sea 12. Podemos construir muchísimos rectángulos con perímetro igual a 12, pero la condición de que el volumen sea máximo me lleva a una única posibilidad. Entonces, con unas condiciones dadas, se me pide que optimice, en este caso, para encontrar el mayor volumen. Por ejemplo, si estamos pensando en colocación de ventanas, estamos pensando en colocar una ventana en casa.
¿no? Y queremos que no sea la ventana convencional, sino, vieron que hay unas muy lindas que arriba tienen como una parte semicircular. Sí, A ver, bueno, para trabajar con eso, aunque no lo crean, para diseñar todas esas ventanas, lo que se trabaja es con la optimización. Se buscan hacer las medidas óptimas para el mayor ingreso de luz y menor cantidad de material. Hay muchas cosas en las que se usa que ni lo damos por sentado, que ni nos imaginamos. profe, se usa en economía también, ¿no? Para, por ejemplo, optimizar ganancias, ¿no? Y reducir costos. Totalmente, en todo se usa. Lo que pasa es que muchas veces las personas que lo usan ya lo dan por sentado, sin pensar que están haciendo esto. Un albañil, por ejemplo, aplica el teorema de Pitágoras para todo absolutamente lo que hace. Y si uno por ahí le dice, che, estás usando el teorema de Pitágoras, te mira como diciendo, no tengo la más mínima idea. Y lo usa. Sí, sí, eso mismo me dijo un albañil, como yo me estoy haciendo en mi casa y un albañil me dijo cómo sacar una medida y después me di cuenta que es igual al teorema de Pitágoras. Y ya lo usa porque es como que la experiencia los llevó a eso. Claro, claro. Con esto les va a pasar lo mismo. Al principio va a costar un poquito, pero después se van a dar cuenta que todos hay que ir con la misma lógica. Y es impresionante todas las aplicaciones que tiene. Bien, cuando me digan, seguimos, ¿eh? Pregunta, ¿los gráficos vamos a tener que hacerlos también en este caso? Si el problema no se los pide, no. También. Cuando estemos trabajando con optimización, difícilmente les pida hacer el gráfico. Lo más probable es que este de abajo de la función no, pero algo así, un boceto, ustedes necesitan hacer como para entender quién va en función de quién, nada más. ¿Y al gráfico cómo lo hacemos con la fórmula del volumen que sacamos? Al de abajo, al de la función, sí, con esta que armamos acá. Esta es esta. Este gráfico es la representación de esta función. Profe, una pregunta. ¿Qué significa cuando dice un rectángulo de perímetro 2 se gira sobre uno de sus lados para engendrar un cilindro? ¿Qué? ¿Como una puerta sería esto o algo por el estilo? Bueno, lo podemos ver así, como si tuviésemos ubicado una puerta en su marco. ¿Vieron las puertas esas tipo calecita que giran que Claro, antiguamente estaban en los bancos? en el medio del cilindro. Claro. Porque no, está bien. A veces los enunciados es lo que me marea en optimización a mí. Bueno, por eso el consejo que yo daba es leer bien el enunciado, para entender qué es lo que se está pidiendo, porque eso es lo más tramposo que hay acá. Entonces, si lo van leyendo e intentan hacerse un dibujo, una figura de análisis, va a resultar como más fácil entender cuáles son las variables. Digamos, sería una puerta giratoria en este caso. Totalmente, podemos pensarlo así. Yo lo pensé como un queso porque me encanta. Qué rico. Aparte, bueno, según el tipo de queso, todos los quesos son ricos, pero hay algunos que son más ricos que otros. Sí. Profesor, ya terminé de copiar. ¿Todos terminaron ya? Listo. Bien, Sí. seguimos entonces. Otro problema
porque como si no fuesen pocos los que tenemos día a día, matemática nos viene a traer muchos problemas, muchas situaciones problemáticas para analizar. Área máxima de un triángulo isósceles de perímetro 12. Eso es lo único que me dice, o sea que esto es una porquería a simple vista. Primero, ¿cuándo un triángulo es isósceles? Cuando tiene dos lados iguales, uno Dos isósceles. lados iguales y una base. Bien, ahí voy a hacer una pequeña corrección. ¿No son los tres iguales? No, los tres iguales son el equilátero. ¿Sí? Cuando los tres lados iguales son iguales, y obviamente esos ángulos internos también lo son, miden todos 60, estamos trabajando con un triángulo equilátero. La definición de triángulo isósceles que a todos nos daban cuando estábamos en primaria, y es lo que uno repite por el paso de los años, es que tenía que tener dos lados iguales y uno distinto. Eso es lo que todos aprendimos. Pero en realidad, un triángulo isósceles es el triángulo que tiene al menos dos lados iguales. O sea que el tercero también podría llegar a medir lo mismo que los otros dos, como para que lo tengan presente por cualquier cosa. Yo dibujo acá un triángulo, ¿sí? Cualquiera, donde me aseguro de representar, entre comillas, que sea isósceles. El lado AC, para mí, en mi gráfico, mide lo mismo que el lado BC. El AB sería el que no tengo información si es igual o no. Hago de cuenta que es distinto, ¿sí? Entonces, a lo que es la base, la voy a llamar de alguna manera, y a los otros lados los voy a llamar con la letra Y, porque claramente este tiene que ser igual a este, entonces lo puedo mencionar de la misma manera, los puedo llamar de la misma manera. ¿Qué es lo que hago después de esto? Armar, ¿sí? Mi primer función, ¿sí? Me está diciendo que el perímetro vale 12. Eso quiere decir que si yo sumo los tres lados de este triángulo, X más Y tiene que ser igual a 12. No voy a escribir el I más I, sino que, a ver, si ya sé que tengo 2I, pongo 2I y listo. Ley del menor esfuerzo. No está mal que pongan I más I y que después las agrupen o que las dejen solas. Pero si puedo trabajar menos, obvio trabajo menos. Vamos por ese camino. Entonces, ya sé cuál es mi perímetro. Lo otro que me está diciendo es área máxima. O sea que Profesora, sí, ¿por qué no elige X? ¿Está mal elegir X o X es la incógnita? en realidad, hasta acá no sé ni cuánto vale, ni cuánto vale X, ni cuánto vale Y. Es indistinto. No sé, porque lo único que sabemos es que el perímetro va a valer 12. Es lo único. Yo sé que si sumo los tres lados, me tienen que dar 12. Eso es lo que está expresado acá en el perímetro. De hecho, si a este lado que yo llamé X le quisiera poner Pepito y a los lados que llamé Y le quiero poner Firulais, yo le podría poner en mi expresión, tengo un Pepito más dos Firulais, me da 12. El tema de seleccionar acá es totalmente aleatorio. ¿Sí? Bien, entonces, Sí, planteamos gracias. el perímetro, que es en definitiva la información que me está dando, fíjense, el perímetro vale 12, y lo que me está pidiendo a mí que optimice es el área máxima de este triángulo. Entonces voy a tener que buscar la manera de calcular su área máxima. La expresión que a mí me permite calcular el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Esto es lo que encuentran en todos los libros, los que usaron un montón de veces y todo. La base, claramente yo ya sé que vale cuánto. ¿Cuál es? X, perfecto. Bien. X. Pregunta acá. ¿La altura de cuánto vale? No, no se sabe. No, no se sabe. Ojo, ¿Y al acá cuadrado? no pensé ¿Puede ser? que llega es la altura. Recuerden que la altura de un triángulo es el segmento que yo trazo perpendicular
al lado que estoy considerando en este momento base, porque un triángulo va a tener 3 alturas, una por cada lado, la altura es perpendicular, esto quiere decir que la forma con el lado 2 ángulos de 90 grados y llega hasta el vértice opuesto. Entonces mi altura es esta, h. No tenemos la más mínima idea de cuánto vale por el momento, pero tenemos la ventaja de saber que estamos trabajando con un triángulo isósceles. Y el hecho de que sea un triángulo isósceles me dice que la altura divide al lado distinto en 2 partes exactamente iguales. Eso quiere decir que este triangulito de acá es igual a este triangulito de acá. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Solamente analizamos lo que tenemos ahí, no hicimos cuentas, no hicimos más nada. Bien, entonces, tenemos que calcular esta altura, no nos queda otra. La necesitamos para trabajar y poder determinar cuál es el área. Sin altura, extra, no podemos hacer nada. Entonces, vamos a hacer el cálculo de la altura como un cálculo auxiliar, con mucho cuidado, prestando atención. ¿Se acuerdan que yo recién hace 2 segundos dije que en un triángulo isósceles la altura me dividía en 2 al triángulo? ¿Sí? Es decir, que este triangulito de acá, el que queda con C, D y B, es exactamente igual al A, D, C. Y que entonces me quedaba la base dividida en 2 partes iguales. Entonces, si mi base yo lo había llamado originalmente X, para trabajar con este triangulito de acá, voy a estar trabajando con la mitad. Por eso digo que es X sobre 2. Por otro lado, sé que esto, que podemos llamar ahora hipotenusa, vale Y. ¿Qué estoy usando acá para calcular la altura de un triángulo? Que lo mencioné hace un rato nomás. Pitágoras. 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 En definitiva, todos en la vida usamos Pitágoras, quizás sin darnos cuenta. Entonces, yo dividí, a propósito, mi triángulo en 2 triángulos rectángulos porque yo sé que de esta manera siempre puedo calcular lo que es la altura de un triángulo. Sé, entre comillas, cuánto vale cada uno de 2 de estos 3 lados y puedo obtener rápidamente el que me falta. Pitágoras me dice que la hipotenusa elevada al cuadrado, por eso es y elevado al cuadrado, es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Uno es h, no sé cuánto vale. De hecho, quiero lograr encontrar cuánto vale la altura. Entonces lo escribí como h al cuadrado. El otro sé que es x sobre 2. Entonces me queda x sobre 2 elevado al cuadrado. Acá estamos trabajando para obtener la expresión de la altura de este triángulo. ¿Qué hice? Yo quiero despejar h. A ver, el término que tenía la x lo pasé para el otro lado. Y por último, quiero que mi h quede sola. La potencia la paso para el otro lado como raíz. Entonces, la altura me queda expresado de esta manera. Horrible, pero es lo que tenemos. Raíz cuadrada de y al cuadrado menos el cuadrado de x sobre 2. ¿Sí? ¿Venimos bien hasta acá? ¿Quieren ir anotando? ¿Quieren ir tomando nota e ir anotando la explicación de lo que vamos haciendo ahora? Yo ya voy anotando. Bien. Así no se marean después. Yo me quedo callado un poquito.
Yo estoy, profe. ¿Ya estamos? Bien, seguimos un poquito más. Entonces, expresamos inicialmente lo que sería nuestro perímetro, nuestro área, y nos dimos cuenta que para calcular el área y poder saber cuándo el área iba a ser máxima, necesitábamos determinar la altura de este triángulo. Para encontrar cuándo la altura va a permitir que mi área sea máxima, usamos Pitágoras como un cálculo auxiliar para obtener la expresión de la altura en función de lo que sería X e Y. Así vamos achicando, porque si no cada vez nos quedan muchas variables nuevas. Con esto, vamos a trabajar sobre nuestra expresión del área, ¿sí? Sabíamos que la base de nuestro triángulo era todo X, ¿sí? Entonces, en vez de base escribimos X. Y en vez de altura, escribimos aquello que acabamos de encontrar, la raíz cuadrada de y cuadrado menos el cuadrado de x sobre 2. Todo eso lo dividí por 2. Fíjense entonces que en la expresión del área reemplazamos a la base por la x y a la altura por eso que habíamos encontrado usando Pitágoras. Todo muy bonito, pero el área, que es la función que yo tengo que optimizar, ¿cuántas letras tiene? Un montón. Pero distintas, ahí cambió la pregunta, es verdad, aparecen un montón, pero ¿cuántas distintas tiene? Dos. X e Y. Trabajar con esto es un dolor enorme. Entonces, vamos a tratar de expresar a todo en función de una única letra. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Y a ver, tengo dos opciones. O a la Y la pongo en función de X o a la X la escribo en función de Y. Claramente hay un camino más corto que otro, ¿sí? Vuelvo a mi expresión del perímetro, ¿sí? Vuelvo a mi expresión del perímetro y despejo la X. Voy a decir entonces que X es igual a 12 menos 2Y. Y con eso vuelvo ahora a trabajar con mi área y en cada lugar donde aparecía X, voy a escribir 12 menos 2Y. ¿Qué hice para que no nos quede una expresión tan extensa ni incómoda de trabajar? El 2 que estaba dividiendo abajo, lo pasé, ¿sí? Es como que lo saco un poquito, lo desplazo y escribo un medio por aquello que estaba acá arriba. Entonces, en la primera X que aparecía, escribí 12 menos 2Y, esta Y cuadrada, fíjense que queda tal cual, y en el otro lugar donde aparecía X, lo expresé como 12 menos 2Y elevado al cuadrado. Este 2 se transformó en 4 porque yo ya lo elevé al cuadrado. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se va siguiendo? La parte de un medio. Sí, yo también. ¿Cómo? ¿Por qué Parte quedó de un un medio. Vieron que teníamos este 2 acá abajo. Para no poner, olvídense de este un medio que está delante de todo, para no poner acá toda una raya de fracción acá abajo y escribir el 2, para que sea un poco más cómodo trabajar, puse el 2, lo pasé multiplicando esto como un medio. Entonces, otra forma más fácil de escribir, para no tener que escribir todo como una fracción y que quede el 2 abajo. ¿Ahí quedó un poco más claro? Sí. ¿Con otros números se hace de la misma manera? Exactamente. Si yo tengo abajo un número cualquiera y lo quiero como sacar para que no parezca algo tan feo como la fracción, porque yo sé que a todos les molesta trabajar con eso, lo puedo escribir como 1 sobre ese número multiplicando toda la expresión y listo. Bien. Rafa, ¿y el 4? ¿Cómo?
Y el 4 que está dividiendo a la x dentro de la raíz. 2 al cuadrado. Es porque teníamos, fíjense, x elevado al cuadrado sobre 12 elevado al cuadrado. El x elevado al cuadrado lo escribí así, 12 menos 2y elevado al cuadrado. Pero como era un 12 elevado al cuadrado, ya lo escribimos como 4. Recuerden la propiedad de potenciación que decía que si los números se estaban dividiendo, equivale a elevar a cada uno de los términos, al de arriba y al de abajo independientemente. Ajá, sí. Bien. Ahora, viendo esto así, podemos trabajar un poco más esta expresión. ¿Necesitaban copiar algo de acá antes de que me vaya? Sí. Ahí dejo. Sí, profe. ¿Listo? ¿Listo? Seguimos entonces. Ahí va. De vuelta estamos trabajando con la expresión del área, ¿sí? Tal cual la copié, ahí no hay ninguna modificación, como para que veamos bien el paso a paso. ¿Qué es lo que haríamos? A ver, yo buscaría la manera de volar ese un medio, ¿sí? Y de hecho, casi que lo encontramos, fíjense. Si en este paréntesis 12 menos 2y yo saco factor común 2, me quedaría un medio por 2 por 6 menos y atrás toda esa raíz. Dentro de esa raíz yo dije, bueno, a ver, ¿qué puedo juntar? ¿Cómo puedo juntar lo que está adentro? ¿Qué es lo que hice? Para poner todo dentro de una única fracción. ¡Qué silencio! Dentro de la raíz, fíjense, a ver, vamos a analizar de paso a paso. En la primera parte, digo primer parte como para mencionar todo lo que está por fuera de la raíz, lo único que hice fue sacar factor común 2. ¿Sí? 12 menos 2y, puedo escribirlo como 2 por 6 menos y. Entonces, en un paso posterior, este 2 se va a simplificar con este 2 y ya la fracción esa que me molestaba va a desaparecer. Por otro lado, trabajé un poco con lo que estaba dentro de esta raíz cuadrada. A ver, tenía dos cosas que se estaban restando. Entonces, para poder juntarlas, lo que hice fue hacer esta resta de fracciones, buscando mi común denominador. Común denominador entre 1 y 4 es el 4, entonces simplemente me quedaba multiplicar por 4, ¿sí? Al 1 que estaba, 4 dividido 1 queda 4 y lo multipliqué por el i al cuadrado. Por eso es que queda 4 al cuadrado menos lo otro que tenía ya. Paso siguiente, vuelan y primer fracción que desaparece. Por otro lado, aplico una de esas propiedades de potenciación y radicación que yo ya sé. Es decir, si la raíz o la potencia abarca a lo que yo puedo calcular la raíz o la potencia en cada uno de los términos del cociente. Numerador por un lado y denominador por otro lado. De esta manera, la raíz cuadrada de 4 se transforma directamente en 2.
¿Vamos bien hasta acá? Sí. Yo no Profe, entendí el último paso. me perdí en el anterior. ¿En qué parte del anterior? Así vamos de a poquito. En el segundo paso. En la raíz en el segundo paso. Acá hicimos la resta de las fracciones. Este i cuadrado menos 12 menos 2i elevado al cuadrado sobre 4. Saqué como un denominador. ¿Se acuerdan cómo se hacía la resta de fracciones? Sí, profe. Bien. Eso es lo que me permite llegar de este paso a este paso. Recuerden que la forma rápida es multiplicar los dos denominadores. 1 por 4, 4. Ese va a ser mi nuevo denominador. Después, si estoy trabajando de esta manera, hago el producto cruzado. 4 por i al cuadrado me dio 4i al cuadrado. 1 por todo lo otro me dio todo lo otro. Y de ahí es que transformó esto a esto. ¿Ahí quedó un poco mejor? Sí, sí. Bien. Yo no Después, entendí lo que pasó en la raíz. ahora, de este a este, Claro. bien, vamos con este entonces. Vamos de a poco porque esto nos tiene que quedar claro a todos. Una de las propiedades de lo que es la potenciación o la radicación me dice que si yo tengo una raíz que está abarcando a una división, yo puedo separar esa raíz y calcular por un lado la raíz de lo que estaría arriba y por otro lado la raíz de lo que estaría abajo. Eso es lo que hice. A lo de arriba no le puedo calcular una raíz así como está de una. Entonces lo copié tal cual. Pero lo de abajo sí le puedo calcular la raíz cuadrada a 4. Me da 2. Por eso es que se transformó en esto. ¿Queda un poco mejor ahí? Sí, ahora sí. Sí. Bien. Vayan preguntando sin miedo que acá estamos para ayudarnos. Bien, eso es lo que hicimos hasta acá. Ahora, así tal como está, esto tiene un formato horrible, es muy, muy feo, y uno cree que nunca va a encontrar los puntos críticos. ¿Sí? Si deriváramos la función, nunca encontraríamos los puntos críticos. Entonces, voy a trabajar mi expresión un poco más. ¿En qué sentido? Lo que hago con el 2 es lo que habíamos hecho anteriormente. Si está dividiendo por 2, lo paso adelante de todo como multiplicando por un medio. Es escribirlo de otra manera. Lo que está dentro de la raíz fue mantenerlo, pero desarrollando este cuadrado. Yo sé que 12 menos 2i elevado al cuadrado es lo mismo que tener 12 al cuadrado, me dio este 144, menos 2i elevado al cuadrado, que me da más 4i al cuadrado, y el doble del producto entre los otros dos. 2 por 12 por menos 2i, que me da menos 48i. O sea, de acá lo que se hizo fue desarrollar este binomio, que obvio lo podemos hacer como cálculo auxiliar. No es necesario que desarrollen de memoria. Hacen como cálculo auxiliar. 12 menos 2i por 12 menos 2i. Y llegamos a esto que está acá. Tengo que contemplar ahora que este menos delante del paréntesis lo que va a hacer, que es Cambiar los signos dentro de paréntesis. de todo lo que está adentro. Entonces, el 144, que era positivo, pasa a ser negativo. El menos 48i pasa a ser 48i positivo. Y por último, el 4i cuadrado pasa a ser menos 4i cuadrado. Y justo, por suerte, se va a cancelar con este 4i cuadrado. Entonces, mi función va a quedar mucho más cómoda, porque dentro de la raíz solamente me estaría quedando el 48i menos 144. ¿Venimos bien hasta acá? Sí. Sí, sí. Este problema vino a cachetear muy feo. ¿Qué problema con un triángulo? Pero bueno, tenemos que ir aprendiendo de a poco las cosas. Bien, con esto
tengo mi función para optimizar y me la dejo ahí para no complicarme más la vida. Esta es la función que tenemos que optimizar, la del área. Y Ahí, en un medio no se puede distribuir, no, o no serviría. Ah, no, la complicaría más. no tiene mucho sentido porque me complicaría, me va a quedar un i sobre 2, entonces conviene dejarlo así. Y vamos ahora a derivar a nuestra primer función. ¿Sí? Profe, Sí. dentro de la raíz no se podría despejar la X, la Y, perdón, para Ojo que simplificar un poco más. tengo 48i menos 144. No hay nada acá que se me pueda simplificar. Ajá. ¿Sí? Si los dos términos tendrían i, los puedo simplificar, pero acá no. Y si sacara factor común, 4, por ejemplo, lo más probable es que no me sirva para nada. Entonces, conviene dejarlo así, para no complicarnos más. Derivamos, esto es lo que tenemos. Quiero que alguien me explique cómo la derivada de esta función es esta de acá. A ver, que me vayan explicando qué es lo que hicimos o qué es lo que debiéramos hacer. Sé que usó la regla de la cadena, pero Usamos la regla de la cadena, totalmente. es lento. Esperen, ¿quieren hacerla ustedes? ¿Se animan a hacer la derivada de esta función ustedes y después verificamos que esté bien? Así de paso practicamos lo que es derivada de una función compuesta. Porque además de usar la regla de la cadena, fíjense que esto es multiplicación. Claro, O yo sea, estaba en tenemos que usar el criterio del producto. el- Tenemos que usar la tabla de derivadas también, ¿no, profe? Exacto, sí. Les doy unos minutos para que lo resuelvan. Así vamos practicando.
¿Cómo venimos? Yo ya lo hice y profe, Sí. puede ser que en la derivada, no, pensé que en la derivada de la raíz se eliminaba la i. Ojo ahí. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué en la parte que es 1 sobre 2 por raíz, el 48i menos 144 queda igual? Si a eso hay que bajarle 1 grado. Al bajarle 1 grado, ojo, que este pedacito de acá, la raíz cuadrada del 48i menos 144, hay que derivarlo como si fuese una función compuesta, ¿sí? O sea que estamos derivando raíz cuadrada de u, por ejemplo. La raíz cuadrada de u es 1 sobre 2 raíz cuadrada de u. O sea que me estaría quedando 1/2 sobre esta raíz cuadrada. Y después a eso me falta todavía multiplicarlo por lo que sería la derivada de lo que está dentro. Por eso queda el 48. Ah, ok. Fíjate, baja 1 grado, porque al pasar de estar arriba como 1/2, la potencia ahora pasa a estar como menos 1/2. Baja 1 grado igual. Sí. Yo lo que no entiendo es por qué la derivada de 6 menos i es solo menos 1. Porque, miremos independientemente del término, la derivada de 6 de una constante, ¿cuánto vale? 0. ¿Cero? 0. Por eso el 6 como que desaparecería. La derivada de menos i o la de menos x, te lo pregunto así como para que lo veamos bien, menos 1 por x, ¿cuánto es la derivada? 1. Menos 1, por eso es que nada más queda el menos 1. Recuerden que si lo que teníamos era un número multiplicando a la x, en este caso a la y no, pero si es a la x elevado a la 1, solamente me quedaba ese número. Por eso es que queda el menos 1 ahí. Ah, sí, sí, ya está. Vayan preguntando, por más que ustedes digan es una pregunta, no hay preguntas tontas acá. Entre todos nos vamos ayudando para entender bien el tema. Profe, ¿Sí? ¿y por qué después va más 6 menos i otra vez? Recordemos primero qué es lo que dice la regla del producto. El 1/2, como estaba multiplicando, yo lo saco y me olvido de este 1/2, ¿no? La regla del producto, porque tengo dos cosas que se están multiplicando, dice, la derivada del primero, la derivada de 6 menos i es menos 1, por el segundo sin derivar, por eso es que aparece la raíz tal cual. Y a esto le tengo que sumar el primero sin derivar, por eso es que aparece acá el 6 menos i, multiplicado por la derivada del segundo, que como el segundo es una función compuesta para derivar este pedacito de acá,
usamos la regla de la cadena. Y por eso queda 1 sobre 2 raíz cuadrada por 48. ¿Ahí un poco mejor? Yo A mí no sé la letra de la cadena, pero me para multiplicaciones. Después sí, le saqué el medio. ¿Cómo? Porque se escuchó medio cortado, perdón. Que cuando empecé a tratar de hacerlo, me daba como que eran 3 multiplicaciones. Después sí me acordé y bueno, el medio lo saqué para afuera y Bien. después hice multiplicación de los otros 2. Perfecto. Sí, siempre que tengan un número que está multiplicando a la función, lo pueden sacar, ¿sí? Olvidarse de ese número y trabajar específicamente con lo otro, que es lo que hay por derivar. ¿Más o menos quedó claro cómo derivar? el de la raíz todavía del todo claro no me quedó. Bueno, vamos a hacerlo juntos, por las dudas. Así nos quedamos todos tranquilos. Bien. La raíz es 48i menos 144. Vamos a hacer ese pedacito. Esta es la función que nosotros tenemos por derivar, ¿sí? Lo hacemos como cálculo auxiliar teniendo en cuenta que toda la primera parte se hizo específicamente usando la regla del producto. Entonces, para usar la regla de la cadena, ¿se acuerdan que identificábamos cuál era la función primaria y cuál era la función secundaria? La función primaria, voy a escribir por las dudas, así lo vamos viendo bien, función, en este caso es raíz cuadrada, porque es lo último que yo estaría calculando. Entonces mi función primaria la voy a identificar con la raíz, pero voy a escribir u, raíz de u, porque no me importa qué es lo que esté adentro. Con esto en mente, voy a calcular cuál es su derivada. ¿Cómo derivo la raíz cuadrada de algo? ¿Sí? Busquen en la tabla de derivadas Doy cuál es la vuelta raíz cuadrada. 1 sobre 2 raíz de... Bien, ahí está. Esto lo estamos haciendo juntos para que vean y sepan cómo usar la tabla. 1 sobre 2 raíz de u, ¿verdad? Porque yo llamé u. Si ustedes teníamos x, acá sería x. Pero como estoy usando la regla de la cadena, así es como lo tengo que usar. Bien, hice esto. Ya sé cuál es mi función primaria, ya sé cuál es su derivada. Pero voy a tener presente que en realidad yo no tengo u, sino que u está representando algo, que es este 48i menos 144. Entonces, ya que estoy, me lo escribo así. Me quedaría el 1 arriba, el 2 abajo, y la raíz de lo que estaba trabajando, este 48i menos 144. Ahí trabajamos con la función primaria y su derivada. Paralelamente vamos a trabajar con nuestra función secundaria. La función secundaria, en este caso, ¿cuál sería? 48i menos 144. Entonces, su derivada ¿cuál es la derivada de 48 menos 144? 48. Exacto. Por lo que, con esto en mente, ya haciendo los cálculos auxiliares entre comillas, ustedes después va a llegar un punto donde van a hacer todo de una, o no,
hay veces que ser prolijo nos ayuda bastante, vamos a usar la regla de la cadena. Si esta era mi función y, sé que y' va a ser igual a esto, a este primer resultado que yo obtuve, cuando derivé lo que sería mi función primaria. Y que a esto lo tengo que multiplicar por la derivada de la función secundaria, que me dio 48. Entonces, si yo me pongo más quisquilloso o me fijo de poder compactar esto un poquito, yo sé que este 2 con este 48, ¿qué va a pasar? Se van a simplificar. Y en definitiva, me estaría quedando, ya hacemos un pasito más, total estamos acá, un 24 arriba, ¿sí? Y abajo simplemente la raíz. ¿Quedó un poco mejor ahora? ¿Más claro? Sí, ahora queda más claro. Es que me Bien. confundí en la tabla porque había que bajarle una potencia, decía, y lo hice todo junto. Bien. Nunca, yo al principio digo, no tratemos de hacer todo junto porque siempre es probable que vayamos metiendo la pata, chicos. La verdad es esa. Bien, con esto que ya sabemos derivar, ahora podemos volver y decir, ok, encontré mi función derivada. Fíjense que acá incluso yo no simplifiqué todavía lo que es el 2 con el 48, pero podemos hacerlo tranquilamente. Ahí va. Y me queda expresado de la siguiente manera. ¿Qué es lo que hice? Puse todo dentro de una única fracción, solamente para que cuando vaya a derivar sea un poco más fácil. ¿Es obligatorio? No, no es obligatorio. Ustedes deciden si hacerlo o no. Yo les muestro lo que a mi criterio lleva me resulta más fácil, no solo para volver a derivar, porque no nos olvidemos que esto hay que encontrar los puntos críticos todavía. Entonces, si lo veo como una única división, va a ser más fácil encontrar los puntos críticos. De hecho, lo que es potencia con esta raíz se simplifican y en definitiva me está quedando algo mucho, mucho, mucho más agradable. Profe, no sé de dónde salió ese cuadrado. Porque acá, fíjense, por un lado teníamos esto solo, menos raíz cuadrada de 48i menos 144. Y a esto le estábamos sumando 6 menos i sobre la raíz esta. Entonces, todo esto lo escribimos todo junto, como si fuese una única fracción, porque de hecho está bien, me quedaba el 24 acá adelante. Ahora, para poder escribir todo dentro de una única fracción, lo que hice fue sacar común denominador y poder juntar, o sea, sumar estas dos fracciones. Por Ahí eso, entendí. la raíz, al multiplicarse con esta, me queda elevado al cuadrado y se simplifica. ¿Sí? Ahí quedó mejor. Sí. Bien, al simplificarse, fíjense, raíz con potencia, no me olvido que tengo un menos adelante, entonces voy a hacer la distribución, el 48i va a pasar a ser negativo y el menos 144 va a pasar a ser positivo. Entonces, en el paso final, junté 144 más 144, nos da 288, y menos 48i menos 24i, tenemos menos 72i. Entonces, fíjense que de esto que se veía eterno, trabajamos y simplificamos a esto. Por eso es que muchas veces el ejercicio les va a pedir, cuando están derivando, que lo expresen como en su mínima expresión. ¿Pero por qué? Para buscar los puntos críticos de acá, nos volveríamos locos. Y para buscar los puntos críticos de acá, es como que estamos más aliviados. Es más que nada pensando en lo que se viene. ¿Seguimos? Un momento. Sí, perdón.
Y al un medio no se lo deriva porque no tiene incógnita. En un medio, como es una constante que está multiplicando, se mantiene así, constante. Bueno, Siempre multiplicando a la función. En este caso, a la función derivada. Si estuviese solito sumando o restando, ahí cuando lo derivo se cancela. Pero al estar multiplicando una función, se mantiene multiplicando a su derivada. bueno. Cuando me digan, seguimos, ¿eh? Cuando quiera, profe, no sé, nada más. ¿Estamos todos ya? Bien. Cualquier cosa me avisan y volvemos. Entonces, pasando el limpio, esta es nuestra primer derivada, toda simplificada, y estamos en condiciones, ¿sí?, de buscar justamente sus puntos críticos. Fíjense que lo único que hice de este paso al anterior es sacar factor común 2 en la parte del numerador, porque 288 y 72 son múltiplos de 2. Podría haber sacado factor común 4, pero solo saqué el 2, ¿para qué? Para que se simplifique con el 2 ese que estaba molestando por ahí afuera, y nos queda algo más cómodo todavía, no solo para buscar los puntos críticos, sino también para derivar. Con esto pasamos a buscar estos puntos críticos. Igualamos a 0 a nuestra función, con la suerte de que sabemos que si tenemos una función racional igualada a 0, equivale a trabajar específicamente con el numerador igualado a 0. ¿Por qué? Porque lo que está abajo pasaría multiplicando y 0 por algo es 0. Entonces nos centramos específicamente en lo que quedó arriba. Y digo lo que quedó arriba, gracias a Dios, porque es algo muy fácil. 144 menos 36i igual a 0. Esta es una ecuación ¿de qué grado? Grado 1.
Entonces voy a encontrar una única raíz. De esta manera, llego que I vale 4. O sea que hay, por suerte, un único punto crítico. Voy ahora, con este punto crítico, a buscar lo que sería el criterio de la segunda derivada. Entonces derivamos a mi primer función, con paciencia. ¿Paciencia por qué? Porque es una división, entonces tengo que hacerlo aplicando la derivada del cociente. Pregunta, por las dudas. ¿Quieren que hagamos esta derivada entre todos? ¿Esta segunda derivada? Yo sí. Bueno, Perfecto. Así no nos perdemos. Denme 2 segundos, que nos había quedado. Bueno. Ajá. Quería copiar y pegar, pero nunca me va a ayudar el Word. Y en la parte de abajo tenemos una raíz cuadrada de 48i menos 144. Bien, esta es nuestra función a derivar. Es una división, entonces tengo que obligadamente hacer, seguir la regla del cociente. ¿Qué es lo que dice la regla del cociente? La derivada de la primera por la segunda sin derivar menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo eso sobre la segunda elevado al cuadrado. Eso es lo que dice. Vamos a aplicar la regla del cociente y si después tenemos que hacer cálculos auxiliares, los hacemos al costado, sin ningún problema. Bien. Regla del cociente. Abajo, ¿qué es lo que me va a quedar? Vamos por lo más fácil. Donde menos cuentas hay que hacer. La raíz al cuadrado. La raíz elevada al cuadrado. Exacto. O sea que esto, así como está, copio y pego. Y me aseguro de elevarlo al cuadrado. El hecho de que esto me quede elevado al cuadrado me está diciendo que después la raíz desaparece. Vamos a centrarnos ahora en la parte de arriba. La parte de arriba yo lo voy a ir identificando entre paréntesis, simplemente para que vayamos siguiendo la lógica del ejercicio. Bien, dice, la primer función derivada, ¿cuánto es la derivada de 144 menos 36i? 36. ¿Positivo o negativo ese 36? negativo. Negativo. Bien, no nos olvidemos los signos, porque si no ahí derrapamos. A esto lo tengo que multiplicar por la segunda sin derivar. Copio tal cual. Terminamos con la primera parte y nos vamos a la segunda. La segunda dice, primer función tal cual, sin derivar. Entonces escribo ese 144 menos 36i. Y lo tengo que multiplicar por la derivada de la segunda. Pero la derivada de mi segunda es una función compuesta. Mi segunda es una función compuesta. Entonces, esto lo vamos a hacer como cálculo auxiliar. ¿Les parece? También te lo tomo y que es válido y que nosotros no estamos En el Queda mismo un abajo. medio sobre, Sobre la raíz sí, por por 48. 48. Ya me dictan ustedes, qué genial. A ver, entonces, como cálculo auxiliar vamos a derivar específicamente esto.
seguimos así. Si querés, seguimos así. Mira, hoy tenemos un salario mínimo, pero Bien. Me dijeron que me quedaría 1 sobre 2 veces la raíz. ¿Eso estamos de acuerdo? ¿Estamos o no? Sí, sí, 1 por la raíz Bien. por 48. Y en definitiva, este 2 con este 48 los podemos simplificar, ¿sí? Y me va a estar quedando arriba un 24 sobre esa raíz que estaba acá. Entonces, al hacerlo como un cálculo auxiliar, fíjense que estamos usando la regla de la cadena y lo están haciendo como de manera automática. Esto les va a ir pasando muchas veces. Entonces, esto es lo que para nosotros en realidad sería nuestra segunda derivada, porque esta en realidad era la primera derivada. Tenemos nuestra segunda derivada. ¿Puedo trabajar esta expresión como para hacerla más corta? Sí, puedo trabajarla. ¿Me conviene hacerla más corta? Acá la decisión es de cada uno de ustedes. A simple vista yo sé que esta potencia se va a simplificar con la raíz. ¿Por qué digo queda a criterio de ustedes? Por el hecho de que nosotros sabemos que para la segunda derivada lo único que tenemos que hacer no es volver a derivar, sino evaluarla, qué pasa en el punto crítico que obtuvimos. Entonces, quizás tratar de simplificar la segunda sea meternos en un trabajo que no se termina más. Lo hacemos, nos la bancamos, pero acá, en serio, cuando ustedes vayan a hacer su ejercicio y estén trabajando, la segunda derivada, si no la quieren resumir y pueden hacer la cuenta, se la bancan así, ¿se entiende? Como para tener menos posibilidad de arrastrar error. Lo único que hice yo de este primer paso, que fue cuando terminamos de derivar, con este segundo paso, fue juntar un poquito nuestra expresión. ¿Sí? Juntar todo lo que se pueda. Trabajar algebraicamente. Recuerden que si yo tengo división de fracciones, se aplicaba esto que usábamos de reescribirlo para transformarlo en una multiplicación. Eso es lo que está pasando acá. Junto lo que se pueda juntar, todos los términos con Y lo junto, los términos que no tienen Y también lo junto, y me queda algo de esta manera. Que cuando yo lo evalúo en el punto crítico que encontré, me da un número negativo. El que sea negativo, ¿qué quiere decir? ¿Teníamos un máximo o un mínimo? Máximo. Teníamos un máximo, o sea que verificamos que la respuesta ya es máxima. Como es máximo, podemos decir que esta es nuestra solución. En el caso particular de que y valga 4, fíjense x también qué valor va a tomar. Vengo para acá, para mostrarlo de dónde habíamos sacado. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos llegado que x era igual a 12 menos 2y? Entonces, una vez que yo llego a este punto, vamos de vuelta, ahora ya tengo el valor de y, me faltaría saber cuánto vale x, porque para la solución yo tengo que dar el valor de x y el valor de y. Entonces reemplazaba y obtenía que en este caso x vale 4. En este caso particular. Entonces, un equilátero. Bien, donde los tres lados sean exactamente iguales, es donde el área va a ser máxima. Por eso yo cuando al principio, alguien me decía que el isósceles tenía dos lados iguales y uno distinto, les dije, ojo, esa es la definición que nos dieron en primaria.
No siempre es así. En realidad la definición oficial de isósceles es como mínimo dos lados iguales. En este caso, resulta ser que todos los lados de mi triángulo miden exactamente lo mismo. Solamente en ese caso, el área va a ser máxima. Por eso el secreto para trabajar con estos problemas está en interpretar bien lo que me está pidiendo la consigna. ¿Pones la letra, porfa? Sí, ahí vamos. Ahí va. ¿Estamos? Sí, Bien. Un cachito. Sí, sí, sí. Perdón, profe, ¿podría explicar otra vez cómo sale la solución final? O sea, y es igual 4
Bien. ¿Cómo encontramos la parte de X? A ver, Claro. 10 igual a 4 es el punto crítico, ¿sí? Acá, cuando buscamos el punto crítico de la primera derivada, nos encontramos con su valor, con su respuesta. Ahora, con este punto crítico, yo ahora cambio la diapositiva para que lo veamos, pero yo vuelvo a mi primera ecuación donde trabajamos con el perímetro y habíamos despejado X en función de Y. Entonces ahí reemplacé. Ahora vuelvo para que lo veamos. Cuando me digan que puedo cambiar esto. Ya está. ¿Puedo salir de esta diapositiva? Por mí sí. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa vuelvo. ¿Se acuerdan que en la primera parte lo primero que nosotros planteamos era que X era igual a 12 menos 2Y? Entonces, con el Y que obtuvimos como punto crítico acá, vuelvo y reemplazo 12 menos 2 por 4, eso me da 4. Entonces, de ahí digo que efectivamente la solución es que X también valga 4. De ahí sale. Quedó un poco mejor ahí. Bien. Sí, sí. Ok. ¿Dudas con esto? ¿Con estos dos problemas que vimos hoy? El primero era facilongo, el segundo fue como para cortar cabezas. Tal cual. Bueno, esto es así. Por eso hay que hacerlo como muy a poco, muy analizando. En realidad el proceso siempre es el mismo. Siempre tengo que lograr poner una cosa en función de la otra. Lo que yo recomiendo, ¿sí?, es que este fin de semana se dediquen a practicar derivadas, ¿sí?, a practicar bien cómo derivar funciones. Una vez que ustedes, dejo de compartir esto un poquito, una vez que ustedes ya están bien cancheros para derivar funciones, a la hora de resolver problemas de optimización va a ser mucho más fácil. Igualmente, yo les voy a mandar algunos problemas de optimización para el que se anime a intentar hacerlos. El miércoles que viene seguimos trabajando con esto. Les voy a mandar algunos sin la respuesta y en otro archivo les voy a pasar los problemas resueltos, paso a paso, como para que ustedes, después de intentar hacerlos, vayan a mirar y puedan orientarse si faltó algo, o si a la respuesta que llegaron es la correcta. ¿Les parece? Profe, es que hay solamente Ok. una tarea complementaria, una actividad complementaria nomás, la 10, o hay otra. Ahí subimos más, hace un Ah. ratito subimos más actividades complementarias para que vayan practicando. Ah, genial, gracias. Sí, así tienen bastante para practicar. Les espera un fin de semana cargado, o sea, para el que realmente decida practicar.